Volvemos a hablar de política. Estamos en contacto con la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, que apoya la candidatura de Janet Jara en el contexto de las primarias del próximo 29 de junio. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros allá desde el Congreso. Hola, Carola. Hola, Sebastián. Muy buenos días. Buenos días. ¿Le parece que empecemos por lo último? Estamos a menos de 2 semanas de la elección y desde el Partido Comunista hubo voces para que Daniel Jadue, que ahora tiene otra medida cautelar, ya no de arresto domiciliario total, sino solo nocturno, se pudiera sumar a la campaña y apoyar a Janet Jara, que en todo caso acaba de decir que no va a ser necesario porque queda muy poco tiempo. ¿Qué le parece o le hubiera hecho bien o mal a la campaña de Janet Jara el apoyo de Daniel Jadue? Mira, yo creo que todos los que se quieran sumar, ¿no es cierto?, son bienvenidos. Ahora, nosotros hemos conformado un comando independiente, ¿no?, en el cual no estamos en la estructura formal del comando de la candidata en términos de su partido. Estamos con una relación directa con la candidata en términos de las actividades que realizamos, ¿no?, y de las propuestas que queremos hacer en términos de la campaña. Ahora, lo que pasa con el exalcalde, según también tenemos entendido por sus propios abogados, él se va a dedicar, y con toda razón, ¿no?, a su defensa, a lo que tiene que hacer, porque estas son solo medidas cautelares y tiene un juicio de por medio. Así que creo que nosotros estamos en una relación directa, distinta, todos son bienvenidos, pero yo creo que él tiene que dedicarse más bien, ¿no es cierto?, a tratar de tener un juicio o una defensa como corresponde. Ahora, uno entiende que si fuera un activo importante sería conveniente que se sumara a la campaña, pero no lo hace. O sea, Sebastián, mira, yo creo que cada uno puede aportar, ¿no?, en la medida de que el comando en su estructura y en la lógica de la campaña pueda ir sumando. Cada uno tiene sus virtudes, sus defectos, sus potencialidades, ¿no es cierto? Y en la medida que se necesite, sin duda, él va a estar disponible, como muchos de nosotros también vamos a estar disponibles dentro del comando independiente. Cuéntenos por qué decide apoyar a Janet Jara. Si uno mira su trayectoria, Alejandra, usted... bueno, fue una mujer que estuvo en los gobiernos de la Concertación, demócrata cristiana, si no me equivoco, de origen. Y entiendo además que su apoyo es a la candidata, no al Partido Comunista. Bueno, para mí Janet Jara trasciende, ¿no?, el Partido Comunista. Ese es el sentido de nosotros los independientes estar en este comando. Pero además porque yo conozco a Janet Jara de hace mucho tiempo. Cuando era subsecretaria trabajamos juntas en varios proyectos de ley. Pero además debo decir cosas que a lo mejor no muchos conocen, ¿no? Cuando ella se fue a la Universidad de Santiago, siendo académica ahí, y yo requería de poder entender varias cosas, sobre todo en la reforma previsional de ese tiempo, ¿no? También pimponeamos lecturas, reflexiones en relación a, y sobre todo porque ella siempre estuvo en contacto con esa temática. Entonces, estuvimos pimponeando durante muchísimo tiempo el tema de pensiones, los temas laborales, etcétera. Imagínate ahora Sebastián y Carola, ¿no?, donde estuvimos en la reforma previsional permanentemente. Entonces, la trayectoria de ella, su forma de ser, su capacidad, ¿no es cierto?, de conectarse con la ciudadanía, etcétera, pero además con, yo diría, la sencillez, pero al mismo tiempo la fortaleza que ella tiene en esto de llegar a acuerdos y de buscar fórmulas colocando siempre el bien común del país primero, para nosotros, que somos independientes, ha sido fundamental. Entonces tiene que ver con una cuestión personal, pero además con una convicción absoluta de que ella puede ser una tremenda, tremenda presidenta de Chile. ¿Sería mejor que renunciara al Partido Comunista? Mira, me preguntaron el otro día eso, ¿eh? y yo dije lo siguiente: yo creo que cada cosa en su minuto, cada cosa en su minuto. Si se gana la primaria, que es lo que yo espero, ¿no?, y lo que uno palpa en la ciudadanía, es algo que ella, en su profundidad, va a tener en su fuero interno, va a tener que reflexionar. Pero además yo creo que si lo piden los otros partidos políticos, por ejemplo, porque hoy día vamos a tener que unificar, o sea, estas peleas que se están dando entre uno y otro son bastante absurdas, ¿no? Porque vamos a tener que unificar
listas parlamentarias, vamos a tener que unificar programas de gobierno, vamos a tener que unificar, ¿no es cierto?, fortaleza para la candidata, ¿no es cierto?, que gane. Entonces creo que si los demás partidos políticos solicitan para poder unificar esto, yo creo que hay algo que la candidata va a tener que estudiar en su fuero interno y también, obviamente, con su propio partido. Ajá. ¿Y por qué tendría que hacerlo, senadora? Entendiendo que deberá hacer una reflexión propia, pero ¿por qué no se plantea lo mismo respecto a Carolina Toá, por ejemplo, o a Gonzalo Vinter? ¿Hay algo ahí detrás sobre la militancia y sobre el PC en particular? Sí. Esta conversación dice mucho sobre eso. Sí, Sebastián, yo creo que tú tienes mucha razón. Yo creo que el peso del Partido Comunista y un prejuicio del Partido Comunista, ¿no?, hace, ¿no?, que sea como una mochila la que tiene Janet Jara. Pero yo creo que esas cosas son la que el país tiene que de alguna manera sacarse. El prejuicio permanente de que los comunistas son aquí y son allá y que no pueden gobernar. Imagínate lo que dijeron del presidente Lago en su minuto. Yo recuerdo cuando tuvo, ¿no es cierto?, la primaria con Andrés Saldívar y Ricardo Lagos. Lo que decían era que un socialista no podía gobernar Chile. Es lo que dijeron después, que no iba a durar 100 días, ¿no es cierto?, su gobierno. Y mira lo que pasó. Entonces creo que teníamos un prejuicio con los socialistas hace 10, 15 años atrás. Hoy día tenemos un prejuicio con los comunistas. Entonces, ¿hasta cuándo este país vive de prejuicios? ¿Hasta cuándo vive de prejuicios? Si lo importante es cómo construimos, ¿no?, algo en común para mirar a Chile del futuro. Ahora, por ejemplo, hoy día en la mañana, Carolina, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, recordaba la posición que tuvo el Partido Comunista en medio del estallido social al no querer firmar el acuerdo para una nueva constitución, o las políticas que ha tenido en materia internacional. Da la impresión de que la idea del socialismo democrático es apuntar a esas, qué sé yo, carencias o críticas hacia el Partido Comunista porque Janet Jara es la candidata más competitiva. Bueno, yo creo que son los ataques, mira, son los ataques lógicos de esta virulencia que existe en las primarias, ¿no? Pero esas virulencias tienen consecuencias y tienen consecuencias posteriores y tienen consecuencias precisamente en la unidad que necesitamos después para enfrentar a la derecha. Entonces creo que no es una buena fórmula y no es entender el futuro. Es muy cortoplacista el análisis que se está haciendo hoy día y no entender que aquí, después de estas 2 semanas, es otro mundo, es otra cosa y las heridas vamos a tener, y por eso que la profundidad de las heridas son muy importantes, y llamar, ¿no es cierto?, a la calma, a la reflexión y a entender que la batalla más importante es la que viene después del 29 y no podemos tener ni heridos ni heridas que no se puedan sanar. Senadora, y en ese sentido, ¿usted cree que desde el socialismo democrático han sobrereaccionado, quizás han exagerado la crítica a propósito de la campaña que ha desarrollado Gonzalo Vinter y el Frente Amplio, o de las posiciones que tuvo la candidata Janet Jara y su partido en ciertas discusiones? Mira, yo creo que yo he escuchado los debates, ¿no? Y creo que, por ejemplo, en términos del Frente Amplio, yo valoro la concertación. Yo creo que fue un periodo muy importante del país, de restablecimiento de la democracia, de un rumbo además que teníamos que tomar para disminuir la pobreza, que fue muy importante, pero tuvo sus complicaciones, sus deficiencias, ¿no es cierto?, como esta desigualdad tremenda que hoy día tenemos y que no hemos sido capaces de revertir. Y yo creo que hay que entender el momento histórico de cada una de las cosas que se realizaron. Entonces creo que el Frente Amplio no aquilata todavía eso en su justa dimensión, y creo que tenemos que ser más capaces de tener una fraternidad y una capacidad de entendernos, y a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre lo que tenemos que hacer al futuro, de cómo vamos a unificar el programa de gobierno y cómo vamos a enfrentar una derecha que cada vez es más difícil, es más compleja, que está bien posicionada en las encuestas, y nos hace pésimo tener esta cosa belicosa entre nosotros mismos cuando después nos tenemos que unir con todas las complicaciones que eso significa.
Muy bien, Alejandra Sepúlveda, senadora independiente que apoya a Janet Jara en esta primaria. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias por el contacto, senadora. No, muchas gracias, Carolina, Sebastián. Muchas gracias. Chao. Buenos días. 11:14. Seguimos en la contienda política, en esta primaria.